hace o simplemente por querer demostrar que sabemos o que podemos más que otros. Y un sinnúmero de cosas que nosotros los seres humanos cargamos, ¿no? Y anoté todo y yo dije, ya tengo prédica. Estoy relajada, dije yo. Y me puse a hacer un estudio de escatología en la noche, como ya tenía prédica, entre comillas. Me puse a estudiar un poquito de escatología y hacer un estudio sobre el libro de Daniel y el libro del apóstol Juan. Y encontré que Pablo y que Juan y Daniel son dos discípulos, ¿no? En diferentes tiempos, pero son dos discípulos. Se puede decir que el libro de Daniel es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. También se puede decir que las 70 semanas de Daniel son específicamente para el pueblo de Israel. Ellos están en un stand-by con Dios. Ya después de que suceda todo lo que va a suceder después del anticristo y todo eso, ahí sí ya va a venir un tiempo donde Dios recoge su iglesia y se encarga del pueblo de Israel, ¿no? Pero hasta este momento ellos están en stand-by. 3 años y medio en que Satanás los va a engañar con el anticristo, haciéndoles creer que él es el Mesías y lo van a adorar, y cuando van a ver la paz y van a decir, wow, eso está poderoso, este es el Mesías. Cuando él se entrone allí en aquel lugar y pida la adoración, es donde el pueblo, Dios los va a hacer despertar. Y empieza el trabajo con el pueblo de Israel, pero la iglesia para ese entonces creería yo que ya no estaremos aquí, ¿no? Por lo que hemos estudiado. Pero esa tampoco era la prédica. Yo dije, uy, qué chévere, un discípulo del Antiguo Testamento, un discípulo del Nuevo, cómo Dios los usó para traer la revelación al pueblo, juntamente con Joel, y yo dije, esto, ya, y lo anoté, reempoderada yo. Y tampoco era, incluso estudié algo que se llama el tetragramón, que tiene que ver con el nombre de Yahweh, las letras, la Y, la H, la W y la H, ¿no? Sí, Y, W, H y Y. Y hice ahí un pequeño estudio sobre la palabra que le pusieron a Jesús allá arriba cuando lo crucificaron, las palabras. Jesús, el rey de los judíos, ¿cierto? Eso lo escribieron en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego, los 3 idiomas de la época. Y encontré que cada palabra, cada letra hebrea era la letra del nombre del Señor, de Jesús, de Yahweh. Y yo, wow. Y entonces ya cuando uno hace el desglose y uno dice, lo que le pusieron a Jesús en la cruz fue que él era el mismo Dios crucificado, el mismo nombre de Dios, ¿no? Tremendo, pero eso toca hacerlo con una diapositiva y todo para poderlo explicar bien. Y resulta que cuando uno une todas las letras hebreas, encuentra la figura de un hombre. Cuando uno pone todas esas letras en orden de bajada, encuentra la figura de un hombre, la figura del Mesías. Amén. Y es re poderoso, pero bueno, eso no es el tema de hoy porque Dios me lo cambió todo. Esta mañana igual estábamos en la oración y yo empecé a orar y a decirle, Señor, que no sea mi boca, que seas tú. Yo siempre he tenido un deseo ferviente por explicar toda la parte escatológica de la Biblia, siempre. Me ha parecido que es demasiado importante, me parece que es demasiado importante y que llegará un momento donde el Señor me permitirá hacerlo de la manera que Él me está dirigiendo a hacerlo, ¿no? Porque hay mucho que aprender. Le tenemos miedo al apocalipsis, no sabemos en qué semana estamos de Daniel, no sabemos qué es lo que se está levantando, la bestia que vio Daniel, qué significa, que eran los 4 reinos, los 4 imperios que se manifestaron, el reino babilónico, el reino persa, el reino griego y el reino romano, que es el de los pies. Y ahí encontramos muchas cosas, o sea, hay mucho que aprender, pero necesitamos sacar tiempo para poderlo hacer porque se requiere demasiado tiempo el aprender todo esto. Bueno, pero el Señor esta mañana me hablaba de Pedro y cómo es el trato de Jesús con un discípulo, ¿no? Y si a bien vemos, muchos discípulos fueron cercanos a Jesús. Pongamos 3, no, muchos no, 3. Santiago, Pedro y Juan, ¿cierto? Y habían otra cantidad de discípulos, eran los 12 y habían otros discípulos aparte, o sea, el Señor tenía un grupo grande de gente que lo seguía, pero estos 3 eran como los más fieles. Y cuando encontramos en la vida, Juan fue un discípulo más tranquilo, ¿no? Por algo yo creo que se dice de él que es el discípulo amado,
porque el discípulo amado muchas veces es, entre comillas, como el borreguito, ¿cierto? Él hace caso, él le dicen haga y yo hago, vaya y yo voy, siéntese, yo me siento, ¿cierto? Esa es la posición que vemos de Juan. Siempre que vemos a Juan lo vemos en una posición de humildad, de sencillez y de obediencia, porque el Señor lo llevan a Patmos y él, en vez de estarse quejando por estar allí exiliado, lo que hace es poner atención a todo lo que el Señor le va a dar, ¿no? Y el Señor le envía a subir y él empieza a buscar esa presencia, porque subir no fue literal de caminó y subió un monte, no, fue trasladado en el Espíritu, y para uno ser trasladado en el Espíritu tiene que vivir una vida de intimidad y de comunión con Dios, ¿no? Así es que Pablo, Juan, yo siempre meto a Pablo en el arca, así, ustedes me entenderán. Siempre Pedro resulta que hizo los 3 viajes misioneros, es algo así, pero ustedes me entienden. Siempre vemos a Juan como ese personaje humilde y sencillo y amoroso, ¿cierto? Pero al contrario, vemos siempre a Pedro con un temperamento, un carácter, una identidad golpeadora, ¿cierto? Por así decirlo. Y uno diría, pues, pero Pedro fue voltaje para el Señor, ¿cierto? Yo creo que el Señor le tocaba con el callado, jálelo, venga para acá, no haga eso, Pedro, cállese, todo el tiempo. Yo creo que el Señor, como le decimos nosotros a mi hijo en la casa, yo no soy imprudente, porque lo va soltando todo así como le fluye, ¿no? Y yo creo que así le pasaba al Señor con Pedro, tenía que arriarlo, tenía que atajarlo, tenía que traerlo, cállese Pedro, no sea imprudente, no Pedro, no hable, mire, yo voy a ir, y yo creo que el Señor le advertía, vamos a ir, usted se queda calladito, me deja, cuando yo le dé la opinión, cuando yo le dé la palabra, usted opina. Yo creo que el Señor tuvo que tratar de diferente manera con todos, ¿cierto? Porque todos tenemos diferentes formas, todos tenemos diferentes formas. Y el Señor me hablaba de Pedro como ese discípulo que podemos ver como el ejemplo del trato, el trato que Jesús tuvo con él para poderlo formar, para poderlo hacer esa vasija de honra que él necesitaba, ¿cierto? Para hacer que Pedro se convirtiera en ese pescador de hombres y en esa roca fuerte, en esa piedra sólida donde él pudiera edificar la iglesia, ¿cierto? Donde él pudiera poner ese fundamento que necesitaba poner, pero era necesario que lo trataran, ¿cierto? Que lo arreglaran. Yo supongo que yo nunca he ido a una tienda o a un negocio donde hagan vasijas de barro. No he ido, he pasado y las he visto, que allá está la ruedita y está el que hace, pero nunca me he detallado en quedarme viendo cuál es el proceso. Pero yo supongo que mientras el alfarero está formando la vasija, si le quedó un pedazo de arcilla que se ve feo, una bola, lo tiene que volver a desarmar para volverla a armar, ¿cierto? ¿Y le echa qué? Agua, ¿para qué? Para que se ablande y para que los grumos que tiene salgan, para que quede una vasija bonita. Porque imagínese que usted vaya a comprar un pocillo que diga una frase bien bonita y tenga un turupe al lado de una masa que no la diluyeron. Usted dice, uy, puede ser muy bonito ese vaso, pero yo no compro ese pocillo tan horrible, todo turumudo, por así decirlo, ¿cierto? O con tumultos, eso quedó feo. Luego lo tienen que meter al fuego para sellarlo. Luego de que se seca, se mete al fuego, luego lo pinta, vuelven y lo meten al fuego. Eso es un proceso. Yo no lo estudié mucho, estoy divagando en algo que tengo de conocimiento allí. Pero el trato para un discípulo es así, es fuego. No puede ser de otra manera. Ezequiel decidió ser discípulo del Señor, atendió al llamado del Señor y le tocó soportar ver a su esposa morir y no llorar, hacer de cuenta que no había pasado nada. ¿Por qué? Porque el Señor le decía, así estoy yo, ya no lloro ni siquiera por Israel, ya no siento por Israel. Prepárese tortillas con excremento humano, no, Señor, por favor, al menos con las de las vacas. Bueno, está bien. ¿Y cómo hace eso? Mira el trato de un discípulo. A Isaías le tocó ver que su tío moría para que él pudiera ser ese discípulo que Dios necesitaba. A Jeremías, que es uno de los, yo los llamo discípulos del Antiguo Testamento, que estuvo en Babilonia, que estuvo también cautivo, que estuvo allí, también le tocó ver
ver al pueblo sufrir, ver muchas cosas, pasar por procesos. Y son necesarios los procesos, el trato de Dios con nosotros es necesario si queremos servir para algo honroso. Que en el templo habían vasijas y dice la Biblia que unas eran para uso honroso y las otras eran para cualquier cosa. Sí, así lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces imagínese que usted sea una vasija y no sea una vasija honrosa, sino que sea una vasija para cualquier cosa. Un ejemplo, Judas era una vasija, se estaba depositando un contenido en él, pero no era una vasija de honra. No era una vasija para un uso honroso. Un ejemplo, para que bebiera la gente de él, porque su agua estaba, ¿qué? Contaminada. Entonces, qué importante que nosotros en esta mañana podamos entender que necesitamos ser vasijas honrosas. Y para el Señor hacernos vasijas honrosas, necesita darnos cinceladas, martillazo, golpe, desierto, tristeza, de todo lo que venga. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que necesitamos de su formación y de su trabajo en nosotros para poder dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos. Pedro pasó 3 años y medio con el Señor, ¿cierto? Y yo decía, 3 años y medio y no aprendió nada. Porque al final le dijo al Señor, no, Señor, yo me hago matar por ti. ¿Dónde es que firmo para que me den el certificado de fusión? Ya, porque yo me dejo matar. Y el Señor, venga, Pedro, espere, cálmese. Es que ¿sabe qué pasa? Que el diablo los pidió a todos para zarandearlos. Y como yo vivo en comunión con mi Padre, yo sé que tú me vas a negar 3 veces. ¿Yo? ¿Qué te pasa, por favor? Si yo te amo. El Señor dijo, sí, pero el miedo, el temor a la muerte va a ser más fuerte que el amor que me tienes. Fue lo que el Señor le quiso dar a entender. Y efectivamente, mientras estaban allá en el patio y él estaba de lejos viendo al Señor Jesús, ya puesto allá empezando el juicio contra el Sanedrín, Pedro lo ve y dice, Dios mío, pobrecito Señor, ayúdalo. Él es un buen maestro. Yo me imagino a Pedro orando, pero cuando llegaron las mujeres, tú estabas con él, que no, tú estás, que no, y hasta maldijo. Sus palabras, yo no voy a decir groserías, pero yo creo que hay groserías cristianas, no mentiras, que se pueden decir, hijo del diablo, aborto del infierno. Yo no estaba con usted, filisteo incircunciso, no, yo no estaba con Jesús, ¿sí? Entonces imagínense, en ese momento se le salió, ¿qué? Su viejo hombre. Y era el discípulo del Señor. Y a veces así somos nosotros. Se nos sale el viejo hombre. Y no está mal que salga, porque es necesario que se manifieste lo que está escondido para que pueda tratarse lo que está oculto. Pero Pedro ahí lloró amargamente, porque el Señor le dijo, quieto, carro loco. Carro loco me decía mi pastor. Espere, carro loco, cálmese. Porque yo iba soltando todo como lo veía, como lo sentía, como lo pensaba. Y es fuerte, tenemos que controlarnos, ¿no? Y el Señor le decía, quieto, carro loco, espere, no le quite la oreja al pobre soldado que él no tiene la culpa, esto es necesario que se cumpla, Pedro, no le he dicho que es necesario. Yo me imagino el Señor el trato que tuvo que tener con Pedro, ¿cierto? Pero qué bueno que el Señor hubiese dejado plasmado la vida de Pedro. Porque si todo fuese amor, como Juanito, hubiésemos tenido la posibilidad de ser trabajados por el Señor. Y tal vez los que somos así, más explosivos, necesitamos de ese trabajo de Dios en nuestras vidas. Amén. Tal vez no, estoy segura, es así. Entonces yo he titulado esta palabra en esta mañana, el trato de un discípulo. Y el discípulo viene del griego que se pronuncia koiné, que es el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Así que no todo el mundo puede ser discípulo, porque no todo el mundo está capacitado. El Señor quiere que hagamos discípulos, ¿cierto? Ese es el mandato. Mateo 28, 19, si no estoy mal, ya casi me lo aprendo. En la iglesia todo tiene que ver con Mateo 28, 19. Pero una cosa es que el Señor nos envía a ser discípulos y otro es que la gente quiera ser discípulo.
¿Mm? Y hay gente que no está dispuesta a seguir la instrucción de otro. Hay gente que se siente libre soy y yo me mando solo, ¿cierto? Que no quiere que le digan nada, que si le dan un consejo le parece que, ¿por qué me tiene que decir eso? Es que yo sé, yo oro a Dios, yo tengo una presencia íntima con Dios, una comunión con el Altísimo, Él desciende y me cubre con su fuego y me dice todo. Sí, hay gente que es así. Pide un consejo. No, ¿qué consejo? Yo aprendí y crecí solo en el Evangelio. A mí me tocó solo pelarme las rodillas y buscar a Dios. Y los veo estrellados muchas veces. Solamente ¿por qué? Porque nos cuesta dejar que Dios nos moldee a través de otro. Porque el decir es, ¿y este qué me va a decir? Y sabe que a veces nos pasa así hasta con la pareja. Como que, ¿qué le pasa? Mírese, evalúese, ¿cierto? Porque creemos que somos un instrumento totalmente terminado y no es así. Y entonces el discípulo es ese que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro, que se somete como Juanito, que le dicen, vaya, traiga, sí señor, ya voy. Haga, sí señor, ya voy. Sirva, sí señor. Juan estaba presto para todo. Dice la historia que Policarpo fue uno de los discípulos de Juan, después de que Jesús partió de la tierra. Y los escritos que encontraron de Policarpo es que dicen que Juan amaba tanto a Dios que los romanos querían acabar con él, porque él fue el único discípulo que no murió, ni torturado, ni decapitado, ni de ninguna manera, ¿no? Él fue enviado a la isla de Patmos y luego de un tiempo regresó, que vieron que no lo pudieron matar, entonces como que lo soltaron, y él murió al pasar del tiempo. Pero dice Policarpo que como Roma lo quería matar, prepararon una gran olla de aceite hirviendo y que lo metieron ahí a Juan para matarlo y que lo único que clamó es la sangre de Cristo. Señor Jesús, rescátame. Y que es como si lo hubiesen sacado así, lo hubiesen botado, como si la paila lo hubiese botado. Y que él salió de ese lugar quemado totalmente. Y de ahí, como no pudieron matarlo, lo enviaron a Patmos para que muriera ya de hambre, de sed, pero él tenía un alimento que no era de esta tierra. Amén. Entonces, cuando vemos a Juan, vemos un discípulo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Cuando vemos a un Pedro, vemos que sí ama al Señor, pero que al momento de morir le cuesta y tiene que ser trabajado, ¿cierto? Entonces, ese discípulo es uno que se convierte en una persona docta, que conoce la doctrina y que es enseñado. En el tiempo de Jesús, el primer siglo del mundo, después de que nace Jesús, en ese primer siglo los fariseos tenían discípulos. El Sanedrín tenía discípulos, gente que diseñaban para que fuera igualita a ellos. Porque el diablo siempre quiere copiar todo, ¿no? Pero ellos tenían letra, pero no tenían espíritu. El Señor tenía discípulos llenos de espíritu, con el espíritu, impartiéndoles el espíritu. Entonces siempre encontramos que un discípulo es alguien que es que enseña. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A través de la vida de Pedro encontramos las facetas en que Jesús le llevó a ser ese discípulo que necesitaba para la misión que tenía en la tierra. Entonces, lo primero que encontramos aquí, ya vamos a leer la palabra porque dirán, muy chévere todo lo que la pastora está diciendo, pero ¿dónde está la Biblia aquí? Y un mensaje sin la palabra no sirve de nada, ¿cierto? Simplemente es un estudio más que se puede hacer. Y lo primero que encontramos es que el Señor lo llamó y le cambió la identidad. Si ustedes ven, los discípulos no persiguieron a Jesús. Jesús los buscó y los atrajo hacia él, ¿cierto? Pasaba y decía tú, no sé qué, igual que Elías. Elías pasó, le tiró el manto a Eliseo y Eliseo dijo, wow, ¿qué me pasó? Yo quiero servirle al Señor y caminó con Elías, ¿no? Así mismo pasaba con los discípulos, el Señor pasaba y les decía, vengan, que los voy a hacer pescadores de hombres, venga Simón, venga Andrés, venga Felipe, venga Jacobo, y la gente lo seguía, ¿no? Los discípulos lo seguían. Y aquí encontramos que lo primero que Jesús hizo con Pedro fue cambiarle la identidad.
Un discípulo de Cristo no puede tener la identidad vieja, no puede tener la identidad de Adán. Yo esta mañana lo decía, hay solamente dos familias en la tierra, la familia de Adán y la familia de Cristo. No hay más familias. Aquí el apellido, usted es Perencejo, Sultanejo, el que sea, el apellido que sea. Pero la verdad es que en el cielo no hay apellidos y solamente para Dios hay dos familias. La familia de Adán, que es la familia de perdición, y la familia de Cristo, que es la familia de salvación. Y Dios necesita improntar en nosotros la identidad de Cristo para podernos hacer un discípulo. Y recuerdo que el pastor el domingo hablaba de un niño que se llamaba Damián, ¿no? Y que así se llama un demonio, ¿cierto? Los nombres son la identidad de una persona. Los nombres son esa parte importante de una persona. Y mire lo que dice el libro de Juan 1:42. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, dice de la siguiente manera. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Y Pedro tenía tres nombres, qué afortunado. Pedro, Cefas y Simón. Cefas era el nombre arameo, Pedro era el nombre griego y Simón era el nombre con el que había nacido, el nombre hebreo que le habían puesto. Y cada uno tenía una connotación. El nombre Simón tiene que ver con una persona de doble ánimo, una persona voluble, una persona bipolar, llamaríamos ahorita bajo la psicología, ¿cierto? Hoy estoy así y mañana estoy que me muero. Ese sería el primer nombre con el que nació. Entonces, cuando la mamá llamó a Simón, le dijo, Simón, ¿qué le quiso decir? Usted va a ser de doble ánimo, usted va a ser voluble, usted va a ser bipolar, usted va a querer hoy algo y mañana ya no lo va a querer. Esa era la identidad de Simón. Por eso el Señor entra a trabajarle, ¿qué? Su identidad, que muy seguramente lo iba a amar hoy y ya mañana no lo iba a amar. Iba a decir, ay, no, yo me voy a pescar, yo quedo acá perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy estaba en el fuego. Uy, si ustedes sí sintieron todo lo que pasó, yo me estremecí como Amparo Grisales y todo mientras el Señor oraba, ¿sí? Y al otro día iba a estar diciendo, ay, no, yo no quiero ya más servirle al Señor, eso es muy duro, eso cuesta mucho, toca dejar a todo el mundo, yo tengo mi suegra enferma, me vuelvo de donde vine y me voy para mi casa porque allá esa gente tiene hambre, me están llamando al celular, que pescado, que no hay nada de comer, que qué me pasa, que aquí hago con este Jesús. Yo me lo imagino. Tantas cosas, llevémoslo a la escena de nosotros. No estaríamos dispuestos a decir que el Señor nos dijera, no, quédense encerrados un mes en la iglesia ayunando y orando. No lo haríamos porque en la casa hay unas necesidades, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente Pedro también tenía, igual que todos los seres humanos, necesidades. Y un día el Señor sabía que un día Pedro iba a estar así y otro día iba a estar. Yo mejor me quiero devolver. Por eso el Señor dijo, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Y por eso le cambió la identidad. Le quitó el nombre de Simón, de doble ánimo, voluble, usted hoy sí quiere, mañana no, inconstante. Amén. Y para que la gente en el mundo natural lo conociera, le puso el nombre arameo, que era un idioma que se manejaba también en Medio Oriente para ese tiempo, para los tiempos de Jesús. Y Cefa significa piedra. Y la piedra es algo ¿qué? Algo duro, algo que se queda donde lo pusieron, por lo general. Usted ve una piedra grandísima y eso no lo mueve nadie, eso está ahí y ahí se queda, a menos de que el Señor remueva la tierra y la mande a echar abajo, pero eso está ahí. Por lo menos el año pasado viajamos a Melgar a hacer unas visitas allá y pasamos por ese punto icónico que le llaman la nariz del diablo, ¿no? Esa piedra lleva años ahí. Yo no sé cuántos años tendrá esa vaina, pero desde que yo tengo uso de razón siempre han hablado de que esa piedra ha estado ahí y cuelga en la carretera y es tal cual una nariz fea. Ahí está, porque es una piedra dura, sólida, rígida, ¿cierto? Y ahí está.
Entonces el Señor necesitaba una piedra rígida, dura y sólida, pero no con la gente, sino ¿con qué? Con el llamado, con la asignación, porque iba a llevar del bulto el pobre Pedro haciendo el reino. Porque él le predicaba a los judíos, y los judíos no eran fáciles. Los judíos eran sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, decía el Señor. Por eso el Señor le decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de religión daña todo lo que yo quiero hacer con usted. Y a Pedro le tocó convertirse en un cefas, en una piedra fuerte, sólida. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y también entre los griegos se conocía como Pedro. Y Pedro también significa roca. No es lo mismo una piedra que una roca, ¿cierto? Una roca es otra cosa. ¿Ustedes han visto al tipo ese grande que le dicen la roca? Al de la televisión, que es así todo vasto. Le dan un puño y uno va y vuelve. Y queda otra vez ahí parado, semejante cuerpo, ¿no? Una roca. Porque sobre esa roca iba a ser el fundamento de la iglesia. Se necesitaba de esa roca para hacer ¿qué? El fundamento de la iglesia, porque el Señor le dice, yo te he llamado Pedro, roca, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, que tremenda misión, tremenda asignación, ¿cierto? Necesitaba el trato de Dios. O si no, se hubiese hecho añicos ese pobre Pedro. Se mete allá con los judíos a estudiar la Torah y se olvida de todo lo demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil ser un discípulo de esas cualidades. Es difícil ser un discípulo que tenga que pasar hambre, que tenga que pasar necesidad. No tengo zapatos, no tengo ropa, no tengo nada, no tengo casa, no tengo nada. Pero lo tengo todo porque lo tengo a él. Y era necesario que él aprendiera. Entonces, esa identidad tiene que ser transformada, cambiada. En la Biblia encontramos varios hombres a los que les cambiaron la identidad. Cuando nació Benjamín, el hijo de Raquel y de Jacob, Raquel le puso Benoni, que era el hijo de la izquierda. Y todo lo de la izquierda es maldición. Todo lo de la izquierda es maldición. Un día escuché un testimonio de un muchacho que estaba poseído por un demonio y el chico, el demonio hablaba a través de él y decía, igual que Jesús está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, a la siniestra de mi Padre, Satanás. O sea, a la izquierda. ¿Mira? Entonces, mira qué importante es darle una buena identidad a nuestros hijos. Entonces, Benoni. Y rápidamente salió Jacob a decirle, ¿qué le pasa? ¿Usted enloqueció? ¿Cómo así que Petrulfo? ¿Qué es ese nombre para mi hijo? Imagínese. Petrulfo. Amén, gloria a Dios. Y rápido Jacob dijo, no, él no se va a llamar así. Él se va a llamar, ¿qué? Benjamín. Benjamín. No me tomé el trabajo de investigar qué es Benjamín. Sé que lo tengo en algún lado, de muchas cosas que tengo que decirte, pero no me acuerdo. Pero debió ser algo bueno porque Jacob andaba ya con una identidad transformada, ¿no? Recuerde que Jacob también Dios le cambió la identidad, peleó con el ángel y él se llamaba Jacob, el tramposo, el usurpador, el ladrón, el mentiroso. Yo me imagino que la gente lo veía pasar y decía, ¿qué hubo? Mentiroso, ahí va el tramposo. Sí, porque eso era su nombre. Era la identidad de este varón. Peleó con el ángel, luchó con el ángel y el ángel le dijo, suéltame que raya el alba y él dijo, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Bueno, entonces, ¿qué le hago? Venga, le cambiamos la identidad. Ahora va a ser Israel, el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, de donde salimos todos nosotros. Le cambió la identidad de una miseria a una bendición. Le cambió la identidad de un ladrón que robaba primogenituras, comida, todo lo que se le apareciera se lo robaba. ¿A ser qué? Un patriarca. A ser parte de la gente ejemplar de la Biblia. No porque no se equivocara, sino porque decidió creerle a Dios por ese cambio.
También encontramos a Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia recibió otro nombre. Él no se llamaba Daniel en Babilonia. Si no estoy mal, era Belsasar. Belsasar. Ese era el nombre de él allá y sus amigos también tenían otros nombres, también les cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque cuando Daniel llega a Babilonia, Daniel se tiene que juntar con los magos, los adivinos, los agoreros, los brujos, con toda la élite de la brujería de Babilonia. ¿me? Así de que el nombre de Daniel no significaba para ellos lo que debía significar. Recuerde que Daniel fue un hombre que asistió cuatro reyes y tenía que tener la identidad de ellos. Entonces, por eso le cambiaron el nombre. Pero él en esencia sabía quién era delante de Dios, por eso no se contaminó, por eso se dejó llevar al foso de los leones. Ya aprendí que él estaba en el foso de los leones, él no estuvo en el fuego, sino en el foso de los leones, ¿cierto? Yo siempre los confundo y espero no me esté confundiendo esta vez. Entonces, Daniel fue ese hombre que el enemigo le cambió la identidad en determinado territorio, pero que usted ve la vida de Daniel y de principio a fin fue una vida llena de la presencia del Señor. Ya habían consultado cuando el hombre aquel, el rey que cogió todas las cosas del templo y las usó para hacer fiesta, para echar vino, para darle a los brujos, a los adivinos, a los agoreros, y escribe la mano allá, y ya habían probado todo. Cuando dijeron, yo conozco a uno, es el tal Daniel, ese que dicen que es judío, pero que está aquí cautivo, ese sabe todo eso, llámenlo. Y lo llamaron. La sabiduría, dice que era un hombre sabio e inteligente. Y le dijo al rey, mire, esto y esto, tu reino ha sido pesado, tu reino ha sido contado, tu reino ha sido pesado, y tu reino hoy se acaba. Y efectivamente esa misma noche murió el rey. Entonces, mira qué importante es que nosotros comprendamos nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo, Dios nos cambió el nombre. Nosotros a veces no lo creemos o lo vemos como muy futurista. Algún día me llamaré allá en el cielo perla roja, no sé, invéntese ahí algo. Zafiro, esmeralda, no sé. Y lo vemos como muy lejano. Pero delante de Dios tenemos una identidad que fue transformada. Hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Esos pueden ser los apellidos. Muestre su cédula, ¿cómo se llama? Hijo de Dios y sus apellidos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ah, qué poderoso! Una identidad nueva. Amén. Y una piedrita, exacto, a una de las iglesias le dice, al que venciere le daré una piedrita, al cual nadie conoce, pero él y yo vamos a conocer con un nuevo nombre. Amén. Entonces, mire qué importante es que nosotros sepamos nuestra identidad. Porque a veces, y en muchas ocasiones nos ha pasado, queremos caminar como discípulos, pero no aceptamos la identidad del discípulo. Y sin identidad de discípulo, pues no tenemos nada. Caminamos como Judas, a la tonga tolondra, donde va Vicente va la gente. Y llegará el momento donde algo malo pueda pasar. Y eso que no se trabajó, pese más y nos haga negar, apartarnos. Y yo lo explicaba aquí la vez pasada, con el tema de la novia, de la iglesia, la clasificación de la iglesia. Y todos estamos de pronto, no, sí, yo voy con el Señor, pero hay una clasificación. Y qué triste que el Señor recoja a su novia y nos tengamos que quedar. ¿Y por qué me quedé a vivir el tiempo de la tribulación? Porque no fui discípulo. Porque simplemente fui una doncella. Tremendo, ¿cierto? El Señor por eso llama a que seamos discípulos y nos deja marcado ese ejemplo. Entonces, lo primero que es una identidad transformada, cambiada, no trastocada, no dañada, sino la identidad de Cristo en nosotros. Segundo, le hizo reformas a Pedro. Nosotros hemos escuchado de las reformas de Martín Lutero, ¿cierto? Él reformó todo lo que era el cristianismo de la Iglesia Católica, con sus tesis y con todo lo que Dios le permitió entender en la palabra
y llevarlo afuera, ¿no? Y de ahí salieron otras cuantos y número de cosas, ahí salen los anglicanos, de ahí salen otras ramas también de lo que es un nuevo evangelio, los anglosajones salen de ahí, de esa revelación de Martín Lutero. Pero mire que, ¿por qué le digo esto? Porque al igual que Martín Lutero tuvo que ser reformado en su mentalidad y en su fe para poder hacer lo que nosotros hoy en día conocemos como la iglesia pentecostal, por así decirlo, porque a través de Reino Unido, a través de todo lo que se suscitó con Martín Lutero, es que el evangelio llega a América a través de Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros conocemos el evangelio. Aquí no había llegado el evangelio. Pero lo tremendo es que así como Martín Lutero tuvo que ser reformado en su fe, reformado en sus conductas, en sus conocimientos, asimismo tuvo que hacer Dios con Pedro. Dios le hizo reformas a Pedro. Porque si Pedro no hubiese sido reformado en cosas, en áreas y especialmente en la fe, no hubiese podido caminar con el maestro. Ni siquiera cuando él estuviera. Si le costó caminar cuando él estaba, imagínese sin él estar, sin ver al Espíritu Santo. Porque se siente, pero no se ve. Amén. Entonces el Señor lo que hizo fue trabajarle la fe a Pedro. Y lo vemos en el monte de la transfiguración. Mateo 17 del 1 al 8. Ustedes me avisan si voy predicando más de 3 horas. Por favor. Mateo 17 del 1 al 8. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Ay, qué diálogo tan chévere, se imagina. A ver, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No habían terminado de hablar cuando la nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Amén. Y ahí sigue toda la frase, todo el pasaje, pero yo lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios hizo en Pedro? Pedro era uno de los que le preguntaba a Jesús. Jesús les decía, ¿quién dice la gente que soy? No, el uno decía, es Pedro, el otro decía, no, usted es Jesús, el hijo del carpintero, ahí el pobrecito, porque ser carpintero era una de las el pastor y el carpintero eran una de las profesiones más devaluadas de la época, prácticamente. Era mejor ser soldado, era mejor ser otra cosa, era mejor pues, cobrador de impuestos que ser un simple carpintero, ¿no? De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice, y qué bueno puede salir de Belén, ¿no? Y dicen de Jesús, ese luego no es el hijo del carpintero, o sea, ¿cómo que va a tener semejante unción, semejante gloria, si es el hijo de un carpintero, ¿no? Entonces, Pedro le preguntaban y Pedro decía, no, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, tú eres el Salvador. Él siempre estaba con su boca declarando, pero el Señor sabía que en el fondo de su corazón habían dudas. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo lo tengo claro porque la palabra lo dice, porque lo he escuchado. Pero si él lo tenía tan claro, porque le dijo al Señor, Señor, no te entregues. Entonces el Señor tenía que trabajarle la fe. Tenía que llevarlo a decirle, no, mira, Pedro, yo sí soy el Hijo de Dios. Yo creo que a partir de ahí a Pedro nunca le quedó duda de que Jesús era el Hijo de Dios, porque lo vio transfigurarse. Lo vio en su esencia celestial, en su esencia divina, le vio su divinidad. Ya no queda duda.
Es como si uno se soñara con Jesús crucificado y sangrando y todo destruido. Usted no le queda duda de que Jesús de verdad es el que vino a rescatarnos, ¿cierto? Pero mientras tanto usted camina por fe o camina por una convicción de algo que a usted le dijeron, ¿cierto? Pero una cosa es caminar por una convicción de algo que me dijeron y otra cosa es caminar por la fe, que es la que me lleva a tener la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Así de que en esa transfiguración el Señor le trabajó la fe a Pedro y le enseñó a hacer no y a calmarse y a no andar con boconadas. No le vayan a decir a nadie, se los advirtió, porque yo me imagino Pedro armando el show y contando la escena, porque si en 2 minutos, de menos de 2 minutos, él ya estaba haciendo enramadas y de todo, entonces calcule. Y el Señor le dijo, no vayan a decir nada hasta que yo no muera y no resucite. Se me calla la boquita, porque Pedro era así animoso, pero el Señor le trabajó la fe. Dijo, mira, yo sí soy el Hijo de Dios. Lo que no te reveló ni sangre ni carne es verdad. Ahora no lo digas con tu boca, ahora créelo en tu corazón. Amén. Entonces un discípulo necesita ser trabajado en la fe. También vemos que el Señor le enseñó a tener fe cuando le dice que tire la red del lado derecho. Y Pedro le dice, no voy a leer el pasaje porque nos vamos a tardar más. Lucas 5, del 4 al 11. Y Pedro, el Señor le dice, Pedro, tira la red del lado derecho. Y Pedro le dice, ay, no, Jesús, mire, yo llevo toda la noche aquí y no he conseguido, pero nada. La plata no se me ve, el sueldo no me alcanza, no me alcanza ni para mí. Mejor dicho, yo creo que Pedro, mi suegra estaba enferma, ahora esa señora no aportó un mes de comida, me tocó a mí. Yo me imagino el show que armó Pedro diciéndole al Señor, no, a mí no me ponga Jesús en esos trotes porque ya levantamos esta vaina y nos vamos a descansar. Toda la noche pescando, sin luz, sin el mar alumbrado, a oscuras. Dicen que el mar de Galilea es una cosa tenebrosa de noche. No se ve absolutamente nada, porque le llaman mar de Galilea, pero en realidad es como una depresión de aguas contenidas, que están bordeadas como por unas montañas, y allá hay otras ciudades, y a este lado hay otras. Entonces, ¿qué luz iba a haber? Si ahorita sí hasta eso debe haber un pasillo así para uno caminar en la noche y tomarse la foto por allá. Ahorita, en ese tiempo, ¿qué? No había nada, con puras linternas. Uy, la marea se creció y se nos mojaron las linternas que llevábamos, los palos encendidos. Se quedaron sin nada. Para que venga Jesús y le diga, Pedro, vuelve a tirar la red. Uy, no, yo hasta entiendo a Pedro. Y no, Jesús, pero ¿por qué no me hizo el milagro antes y me vio aquí volteando todo el día, toda la noche, ¿cierto? Pero sin embargo dice, en tu nombre echaré la red. Se le activó la fe, dijo, no, pues si este se transfiguró, muy seguramente este me va a hacer salir pescado donde sea. Y tiró la red. Y fue tanta la cosecha de peces que tuvieron que llamar a otros para que recogieran con ellos, porque se hundían. Le trabajó su fe. ¿Tú no tienes hoy nada? Tranquilo, yo en un segundo te puedo dar todo. El proceso es necesario, era necesario que pasaras toda la noche ahí, porque en la fe es donde yo me manifiesto. Señor, yo mire, ya escarbé el mar de punta a punta, de esquina a esquina, ya no hay nada más que hacer. Fui de norte a sur, de oriente a occidente y no pesqué nada. Pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué diferencia cuando yo trabajo en mis propias fuerzas a cuando dejo que Dios me direccione? Eche la red. Yo digo, wow, sorprendente. ¿Ustedes no creen que la fe de Pedro fue a otro nivel con esa escena? Totalmente. Cuando el cobrador de impuestos, no hay que pagar los impuestos. Pero señor, pero no importa, hay que pagar los impuestos. Vaya ya, saque un pez y entre el pez está la plata de su impuesto y del mío. Tráigalos y páguelos. Ese señor hace salir plata de los animales. ¿Quién no le va a tener fe a eso? Que yo le dijera a un hijo espiritual, vaya allí al humedal de Jaboque y ahí hay una paloma y entre la pata de la paloma hay amarrado un saco con un rollo de dinero, vaya. Y esa persona vuelva con eso.
Dígame, ¿eso no es sorprendente? Usted no diría, wow, de verdad Dios anda con la pastora porque se cumplió lo que dijo. La fe tuvo que crecer, tuvo que ir a otro nivel, la fe de Pedro. Y para que nosotros seamos discípulos tenemos que crecer en la fe. No podemos quedarnos en una estatura enana de la fe. Tenemos que ir más allá, más allá, más allá, más allá, hasta que alcancemos la estatura de la fe del Hijo de Dios. No es otra, es la estatura del Hijo de Dios. No es la estatura de Juan, no es la estatura de Pedro, no es la estatura de Pablo, es la estatura del Hijo de Dios. Y hasta que encontremos esa estatura, vamos a poder hacer lo que Pedro hizo, dejarlo todo por servirle al Señor. Y con esto no le estoy diciendo que se vaya de la casa, que se olvide todo el mundo, no. Dejarlo todo es uno poder tener la capacidad de decir, no, yo no voy porque yo tengo una responsabilidad con Dios. Para esta oportunidad no los puedo acompañar porque tengo una responsabilidad con Dios, ¿cierto? Ya que uno planee cosas ya es otra cosa, pero cuando nosotros somos llamados, nos toca dejarlo todo, ¿okay? Todo. Yo el domingo hace 15 días que estuve en la casa en Duitama, estuve donde mi hermana hace 15 días. Mi hermana el domingo se levantó manchando y eran las 8. Yo le alisté su desayuno y dije, me voy, ella no se puede ni siquiera parar. Ella se para y mancha, ella se para y se marea, ella se para y se vomita, ella la comida le asco, bueno, un sinnúmero de cosas que está viviendo, un proceso fuertísimo. Y yo verla sentada ahí en la taza del baño, con sus panties llenos de sangre, aterrorizada, temblándole las manos, todo, ¿qué voy a hacer, Luisa, mi hijo, no sé qué? Y estaba entre o ver qué solucionaba o irme a predicar. Me tocó solucionar todo y irme a predicar, porque tengo una asignación, dejarlo todo. Les di la cena porque yo había hecho la cena en la casa de ellos, se las alisté, se las di, oré por ellos, oré por el vientre de mi hermana, la ungí, todo, hice todo lo que tenía que hacer que estaba en mis manos. Le dije, mami, me voy a predicar, tranquila, mami, vaya, tranquila, tranquila, hermanita, vaya, me dijo. Y cuando salí de la casa, antes de salir, yo le dije, Señor, yo me voy de aquí, pero tu presencia se queda aquí con ellos. Y tú vas a guardar a mi sobrino y a mi hermana, en el nombre de Jesús. Y me fui. Y hasta el día de hoy mi sobrino está en la barriga y hace una cantidad de estragos, pero ahí está. Yo digo, tan chiquito y esa mano de estragos que nos ha hecho. Por él casi me parte un pie, bueno, en fin. Pero gloria a Dios, eso es ser un discípulo. No puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer. Tengo que, ¿qué? Caminar hacia donde Dios me ha llamado. Amén. Hice todo lo que tenía que hacer. Hice ahí de enfermera con mi hermana y todo el tema y ya. Me fui a mi asignación. A Pedro, yo creo que Pedro visitaba a su familia. Pedro estaba pendiente de su esposa, Pedro estaba pendiente de sus hijos y los tenía. La Biblia no dice si tenía hijos, pero sí tenía esposa porque tenía una suegra, ¿cierto? Y estaba pendiente de su casa. Pero, mi amor, mañana no me espere porque me voy para Belén. Mañana no me espere porque me voy para Capernaum. Mañana no me espere porque me voy para Tesalónica. Aquí le voy a dejar. Mañana me voy a encontrar allá con los fariseos. Tengo un viaje a Roma. No sé, invéntese lo que quiera porque no sé qué haría Pedro. Mañana voy para el templo de la Hermosa. Entonces no me espere porque no sé a qué horas vaya a llegar. Pero ahí está todo lo que usted necesita. Pero lo dejo todo por servir al Señor. Amén. Otra forma en que Dios trabajó la fe de Pedro fue cuando le dijo, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, no se diga más, venga mi hijo, hágale. Le trabajó la fe. Usted cree, vuelvo y le repito, ¿usted cree que es fácil bajarse uno de una barca a la medianoche, todo oscuro, sabiendo que hay tiburones, que hay una cantidad de animales debajo de las aguas y qué profundidad hay? No sé. Y el Señor, hágale, usted quiere venir, venga. Y el Pedro ser osado de ir, eso es fe. Mateo 14:22, se lo dejo para que lo estudie. Caminó Pedro sobre el agua. Y cuando se puso a pensar, estaba Pedro caminando sobre el agua y llegó Simón. Con la identidad de Simón. Pero ¿cómo será esto posible? Entonces Santiago 1:8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, 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 eso no puede ser posible que yo esté caminando sobre las aguas y ¡fum! Se hundió. Pero mientras él se mantuvo en la identidad de Pedro, caminó sobre las aguas. Solo cuando dejó que el Simón viejo se despertara fue que se hundió. La fe no puede estar basada en dos naturalezas. La fe de nosotros tiene que estar basada en la naturaleza que Dios nos ha dado. Y es que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Él irá con nosotros. Él será nuestro socorro. Él nos hablará. Él nos instruirá. Él hará lo que tiene que hacer. Mientras nosotros estemos con Él, estamos seguros de que Él nos va a llevar a un puerto seguro. Amén. Entonces, si caminamos sobre las aguas, podremos entender que hemos sido traspasados a un nivel de fe. El nivel de fe que el Señor necesita. Y ya por último, el Señor lo que hizo fue enderezarlo. Le formó la fe, le cambió la identidad y lo enderezó. Y cuando lo enderezó ¿cómo? Con paciencia, con amor y con determinación. Y la determinación a veces puede ser difícil porque uno diría, uy, yo para decirle eso. Y yo tengo una palabra re dura para decirle a alguien, pero re dura para decirle a alguien. Y le oraba al Señor todos estos días, Señor, ayúdame. Y he hablado 2 veces con esa persona y no he sido capaz de decirle lo que le tengo que decir. Pero sé que se lo tengo que decir. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo le digo? ¿Cómo le expreso esto a esta persona? Porque si ya tiempo atrás le expresé algo y me lo malinterpretó, no me quiero imaginar cómo ir a hacer. Pero voy a decir, esta semana, en tu nombre echaré la red, Señor. Algo pasará. Dios lo hará, amén. Pero Dios siempre tiene que tratar con nosotros, ¿para qué? Para enderezarnos. Si esto estuviera torcido, no podríamos poner algo que quedara fijo, ¿cierto? Que se viera fijo porque estaría de pronto, o si le faltara algo, estaría chueco. Es necesario que nos enderecen. Entonces el Señor lo enderezó. ¿Y cómo lo enderezó? Cuando le enseñó a través del proceso de, tú me vas a negar 3 veces. Ahí lo enderezó. Ahí le dijo, Pedro, mira, las cosas no son tan fáciles como tú las crees. No se trata de tu boca, se trata de tu corazón. Y dice que lloró, ¿qué? Amargamente. ¿Usted sabe la amargura que vivió el Pedro? Decía una amiga, Pacho, ni para contarlo. Tanto así que estaba desilusionado de todo. Porque se fue, no aparecieron por ahí, todos huyeron. El único que se quedó fue Juan, el que amaba incondicionalmente. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Lucas 22:31. Le enseñó a no jactarse de nada. Señor, pero es que yo soy, no, tú no eres nadie, relájate. No, Señor, pero es que yo hice, no, tú no eres nadie, relájate. No te jactes de nada, tranquilo. Porque cuando vamos caminando es que van saliendo las pequeñas zorras que tenemos dentro de nosotros. Y se va manifestando la carne, el alma, la chuleta, el pensamiento, las emociones. Y el Señor, tranquilo, no te jactes, quédate callado. No, Señor, yo sí tengo que morir ya. Vuelvo y repito, tráigame dónde firmo el certificado de fusión, que no me importa, que me maten, que me crucifiquen contigo. Y efectivamente así murió, pero boca abajo, ¿no? Por amor al Señor, ya ahí había comprendido lo que era el amor al Señor. Pero qué fuerte, ¿cierto? Cuando nosotros creemos que estamos, por eso la palabra es tan clara y dice, el que esté firme, fíjese que no caiga. Pedro creía que estaba re firme, no, es que yo soy el discípulo del Señor, machete, bazooka, granada, lo que sea, ¿cierto? Pero no, no era así, no estaba tan listo, no estaba tan dispuesto en su corazón. Y nosotros somos expertos en estar dispuestos con la boca. Con la boca le ganamos a todo mundo. Y somos dispuestos con la boca, pero con el corazón somos dispuestos.
¿Qué tal que el Señor le hubiera dicho a Pedro, listo, Pedro, vamos a morir los dos esta noche? ¿Qué hubiese hecho Pedro? No, espere, señor, espere, no, pensémoslo bien, no, yo creo que no es sabio, tú me dices que yo era una piedra, que no, yo tengo una asignación, a mí no me vas a hacer morir hoy, no, no. Yo me imagino Pedro tratando de reconvenir al Señor, ¿quién me mandó a Bocón? ¿Yo para qué le dije eso? Y así somos nosotros, ¿cierto? Decimos y soltamos y cuando menos pensamos, wow, ¿para qué dije eso? Si no lo he hecho, o si no lo voy a hacer, o si ya no lo quiero hacer. No, yo voy y la visito. Ay, qué mamera, ya está. Ya. Qué pereza, ¿cierto? Porque hay lugares donde uno dice, uy, está súper lejos para ir. Y uno hace la roña para ver si de pronto le dice, no, no, venga, me salió una vueltica. ¿Ah? Hasta en esas cosas tan simples. Pero nos decimos discípulos. Y el discípulo sí es el que está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y lo primero que el Señor le enseñó entonces fue ¿qué? A no jactarse. No te jactes de nada, Pedro. Tú no te conoces. El que pesa y escudriña los corazones es el Señor. No somos nosotros. Y el Señor sí sabía que Pedrito iba a caer ahí en la trampa. Pues mira cómo es el Señor, cómo nos endereza, ¿no? Yo creo que a Pedro no le volvieron a quedar ganas de decir algo así imprudente. Yo creo que Pedro dijo, de aquí en adelante voy a meditar unos 2 días. Yo conocí un pastor, no sé si creo que su sí lo conoció, el pastor Giovanni García, uno moreno alto, caleño. Creo que sí, de pronto no se acuerda, pero sí lo conoció. Y yo me acuerdo que las veces que él ha venido, un hombre de Dios tremendo, uno le comenta algo y le dice, Paz, ¿usted qué opina de esto? Déjeme, voy a orar. Y eso se convierte en un ayuno como de toda la semana y oración para él decirle a uno algo. Y si Dios no le ha hablado, Paz, usted, entonces, ¿qué opina de lo que yo le comenté? No, pastora, es que Dios no me ha dicho nada. No hay, yo no he conocido un pastor más prudente que él. Y que hable con la Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo sin buscarlo, discípulo de Cristo. No, pastor, es que yo tengo rabia porque esto, porque esto y porque esto y porque me hicieron esto. Mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar y no sé qué, eso lo dice en tal libro, tal capítulo, así al pie de la letra. Un discípulo, prudencia, ¿cierto? Prudencia para hablar. Pedro se aceleró y a un fin de cuentas ni estuvo ahí al lado de la cruz ese pobre. Estaba más amargado, atrincherado por allá escondido. Le enseñó a no jactarse, le enseñó y lo restauró en el servicio después de que estaba pescando desnudo. El Señor se va y Pedro dice, a pescar se dijo, qué pescador de hombres ni que nada, yo tengo que ir a trabajar. Y se fue a pescar y dice que desnudo no era que estuviera desnudo no era que él estuviera totalmente desnudo, que no tenía el cinto, por eso la palabra dice que se puso su cinto, se ciñó y se puso a nadar para encontrarse con el maestro, que tenía la ropa de pescar, yo supongo que era una túnica así sencilla, transparentosa, no sé, pero él se ciñó, en ese momento se ciñó, y el Señor lo restauró al servicio, se les reveló, le dijo, vayan, espérenme allá en el aposento, en ese lugar donde los voy a revestir de poder, y Pedro estaba entre esos, porque después Pedro le predica a multitudes, y se convierte un mundo de gente con una predicación de 3 horas. Y a nosotros nos predican 20 minutos y se nos hace mucho. Y Pedro predicó 3 horas para ganarse una cantidad numerosa de gente. No me acuerdo si fueron 300, 3000, una cosa por ahí. Pero se ganó un mundo de gente porque fue revestido, porque la identidad fue totalmente transformada, porque la fe fue totalmente moldeada, la estatura de la fe de Cristo vino a Pedro y Pedro ya no le importaba. Pedro le dice al paralítico, mire, ¿sabe qué? Es que yo ando más quebrado que bulto de canela, mire, no tengo ni un quinto, pero de lo que yo tengo, de eso le voy a dar. Levántate y anda. El poder vino sobre Pedro.
Y un discípulo tiene una identidad nueva, tiene una fe como la de Cristo y tiene poder. Y a veces nosotros nos falta poder. Yo ayer le decía al Señor, Señor, yo sé que tú me has hablado de una sanidad a mi vida, un milagro creativo, y he visto muchos avances en mi ojo, muchísimos. Pero yo le decía, Señor, tú estás renovando, porque Dios me dijo eso a través de alguien que nunca me había visto en su vida. Esa persona me dijo, pastora, Dios le está cambiando su genética y sus células están tomando la identidad de Cristo. Y a través de esa identidad es que va a venir la sanidad de su ojo. Pero yo le decía, Señor, a la mujer del flujo de sangre le dijiste, tu fe te ha salvado. Al paralítico que metieron por el techo le dijeron fue, te perdono los pecados. El del estanque que estaba paralítico por 38 años, vete, no vuelvas a lo mismo, no vuelvas a pecar. A la mujer adúltera, vete y no peques más. A la mujer jorobada, la voy a hacer libre. O sea, Dios operó de diferentes maneras. Yo le decía, Señor, yo necesito ser sana, necesito ser libre. ¿Qué necesito? ¿De qué? De pronto hay algo en lo que yo no he sido libre que esté deteniendo el milagro. Porque la mujer jorobada, el Señor le dijo que fuera libre y se enderezó. Entonces no era que estuviera enferma, era que tenía una atadura en su vida. La mujer del flujo de sangre no necesitaba una sanidad, necesitaba la salvación. El paralítico era necesario que le perdonaran los pecados, estaba infestado de pecados, y no era que fuera paralítico porque sí, era porque el pecado lo paralizó. Y yo le decía, Señor, que yo soy tu discípulo, dime qué necesitas, que yo, o sea, ¿cómo tengo que orar? Porque yo, Señor, gracias por mi sanidad, gracias por sanarme, gracias porque tú me libraste. Sí, eso yo ya lo sé, pero ¿qué está deteniendo que eso no se manifieste? 38 años en el estanque no pueden ser. Y yo le decía al Señor eso, 38 años esperando un milagro, porque desde niña lo espero. No puede ser que pasen. ¿Cuántos años más? No, ya a los 38. Hágame el favor, Señor, mame las aguas y dígame qué tengo que hacer. No le estoy dando órdenes al Señor, pero el Señor está para mí, porque me ama. Amén. Pero un discípulo tiene que estar lleno de la identidad de Dios. Tiene que tener la fe suficiente para creer que Él puede hacer lo imposible, y tiene que tener el poder que viene de Dios, no del hombre, el poder que viene de Dios, para hacer cosas que nadie en esta tierra puede hacer naturalmente. La ciencia llega hasta cierto punto. Ahí acaba la sabiduría humana. Un ejemplo, el cáncer. La ciencia humana llega haciéndole radiaciones, quimioterapias a las personas. Y ahí para. No hay nada más que hacer. El especialista en todo lo que es las enfermedades sexuales, un ejemplo, el SIDA. Es una deficiencia autoinmune, esa persona no tiene defensa, no tiene nada, no le sirve el cuerpo para nada. Y el médico le manda el Ensure, las pastillas, el complejo B, el A, el C, hasta la Z, pero hasta ahí llega su conocimiento. Pero un discípulo de Cristo llega y activa el poder de Dios para que esa persona experimente ¿qué? Libertad. Entonces no nos preocupemos por el trato que Dios nos dé en el proceso de convertirnos discípulos, porque ese trato que Dios nos da nos va a catapultar a algo mejor. Pedro nunca fue el mismo. Jamás. Después de que estuvo en el aposento, no se registra una sola vez donde Pedro hubiera hecho algo que no estaba dentro de los parámetros del Señor. Y ahí se cumplió la palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Pedro. Y el diablo no pudo volver a dañar a Pedro, porque Pedro se ha convertido en un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar en esta hora.